Otro aspecto que también ha venido en examen es la sala situacional. Seguramente lo habrán visto por ahí, cuando han ido a su red, a su microred, han visto un periódico mural donde hay grafiquitos, rayitas, bolitas, ¿no? Seguramente no le han dado importancia. Ese es el periódico mural importantísimo porque ahí estamos haciendo la vigilancia, cómo está evolucionando las enfermedades. Eso se llama sala situacional. La sala situacional puede ser física, como ven acá, aquí señor explicando cómo va evolucionando algunas patologías, o puede ser virtual, la página web, ¿no? Aquí, por ejemplo, sala situacional de varias enfermedades, ¿no? Y esto lo pueden ver en la página del Ministerio de Salud. Ahí está la sala situacional de varias enfermedades. Es un espacio físico o virtual, como dice acá, físico virtual, donde se realiza la identificación y estudio de situaciones de salud, ¿no? Situaciones de salud, por ejemplo, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, que vamos a ver más adelante qué cosa es eso. También se realiza el análisis de los factores que las determinen, o sea, tratamos de buscar inclusive factores causales. ¿Por qué ocurrió esto? Tratamos de determinar eso también, buscar las soluciones más viables y factibles, y también sirve para el monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos después de aplicación de las decisiones tomadas también, ¿no? Entonces dicen, ya, apareció el primer caso de rabia, entonces hagamos algo, ¿no? Vamos a vacunar, vamos a buscar perros, vamos a capacitar a todo el personal de salud a identificar qué es rabia, eh, implementamos más laboratorios, de repente ni reactivos hay para diagnosticar rabia, hay que comprar más reactivos, ya tomamos las acciones, ya listo. ¿Cuántos casos hay? Ya, ninguno más, cero. Bueno, al parecer fue exitoso las acciones, ¿no? Pero imagínense que hay 10, 20, 100 casos, ya, y sí, seguramente las acciones no fueron bien. Entonces sirve para eso también, para hacer monitoreo de qué cosa está pasando, ¿no? Con el COVID también, ¿no? El COVID fue ensayo y error. Se tomaron varias acciones. Nos encerraron, que salen hombres y mujeres un día. Tomaron varias acciones. Fue ensayo y error porque en esa época nadie sabía cómo se controlaba esa enfermedad. Poco a poco se empezó a conocer un poquito más. Entonces vieron cómo iban funcionando. No, no funcionaban, hay que tomar otra acción y así, ¿no? ¿Qué pasó después de la vacuna? ¿Aumentó, disminuyó? Si empezaron a aumentar los casos después de la vacuna, significaba que la vacuna no servía para nada, ¿no? Pero empezaron a disminuir los casos, a pesar de todo, ¿no? Entonces, para eso sirve estas salas, ¿no? Ya, entonces, estas son las salas. Ahora, hay otro aspecto también de la vigilancia, es definir el caso, ¿no? Si vamos a vigilar un caso o una enfermedad, tenemos que saber cuándo ocurre esta enfermedad, o sea, definir de que este sujeto realmente está enfermo o no está enfermo, ¿no? Hace un rato les presenté un mapa de cómo, de los casos que hay en el país, ¿no? Pero hay casos probables, pero hay casos confirmados. Los casos confirmados son los que realmente tienen la patología. Ahorita, el caso de rabia que les digo es un caso probable, todavía no está confirmado. Cuando se confirme, ahí ya cambiaría la situación. Entonces, vamos a definir. Y hay definición. Cada patología tiene, en nuestro, infecciosa tiene también ciertas formas de definirlo. Tenemos caso sospechoso, caso probable, caso confirmado y caso descartado. ¿Ya? Así lo podemos catalogar. Ahora, lo que le voy a explicar ahorita es de forma general, porque en realidad cada patología tiene una forma de clasificarlo, ¿ya? Pero esto es de manera general. Caso sospechoso generalmente está relacionado con la sintomatología, con signos y síntomas, generalmente, ¿ya? Cuando veamos cada uno de ellos van a ver que hay cosas que varían de enfermedad a enfermedad, pero generalmente tiene que ver con sintomatología. Es un sujeto que tiene signos y síntomas que me hace pensar que tiene esta enfermedad. Probable es aquella persona que tiene sospecha de laboratorio de la enfermedad, pero todavía no se ha aislado el agente causal. O sea, hay exámenes de laboratorio que me hacen pensar que esta persona que tiene la enfermedad, pero todavía no tengo el patógeno aislado. No he hecho un PCR, por ejemplo. Caso confirmado sí es la persona en que se ha obtenido evidencia definitiva de que el agente etiológico, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?, se ha detectado. Ya hemos hecho un PCR o de repente hemos hecho una gota gruesa y hemos podido aislar a este patógeno, ¿no? Y caso descartado es aquel sujeto en el cual, a pesar que tenía signos y síntomas, nos dimos cuenta todos los exámenes de laboratorio salieron negativos, ¿no? Ahí es donde viene el umbral clínico, ¿no?, que hablamos en la clase anterior, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a tomar exámenes para descartar la enfermedad, ¿no? Entonces cada uno tiene su umbral clínico, ¿no? Y bueno, el Estado también crea sus propias guías para determinar cuántos exámenes vamos a realizar hasta por fin descartar esta enfermedad. ¿Ya? Esto es de manera general. Ahora, cada patología tiene, hay un compendio, por eso les pongo acá, esto lo pueden buscar en internet, pueden poner su celular acá y sale el link, pero pueden buscarlo. Es un compendio de definiciones de casos, de enfermedades y daños sujetos a vigilancia epidemiológica. Ahí está la definición de cada uno. No es un manual del MINSA antiguito, pero con el tiempo el MINSA ha estado estableciendo nuevas directivas, ¿no? Y ahorita les voy a mencionar dónde buscarlas, ¿ya? Pero aquí está resumido en este compendio. Entonces, empecemos. Y esto es lo que ha venido en exámenes, ¿ya? Por eso es el tema que más ha venido en los exámenes, históricamente. En segundo lugar, después de los estudios epidemiológicos. Primero, ¿cómo vamos a definir sarampión rubiola? ¿Ya? Sarampión y rubiola. ¿Ya? Fíjense en primer lugar que en sarampión y rubiola tenemos caso sospechoso y caso confirmado. No hay caso probable, por ejemplo. ¿Ve? Cada uno es distinto, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado. Caso sospechoso es aquel caso que presenta fiebre y erupción exantemática maculopapular generalizada, no vesicular, ¿ya? Esto ha venido en examen hace unos años, hace poco no, hace varios años ha venido, ¿ya? Ese es caso sospechoso de sarampión y rubiola. En cambio, caso confirmado de sarampión y rubiola puede ser por laboratorio, IgM positivo por método de ELISA, sea para sarampión y rubiola, por nexo epidemiológico también se puede confirmar también una enfermedad, o por clínica también. Entonces hay un protocolo al respecto, ¿ya? Y lo descartamos también, o por último puede ser un caso descartado. ¿Ya? Ahora, si quieren ser más específicos, pueden buscar, aquí les pongo, hay una RM con respecto a eso, una resolución ministerial. Pongan en Google y busquen la resolución ministerial 800-2012 MINSA.
y lo he apuntado para ustedes. Esta es la Directiva Sanitaria de Vigilancia de Sarampión, Rubiola y otras enfermedades febriles eruptivas. Ahí pueden buscar también en mayor detalle más sobre esta patología. ¿Ya? Cada esta patología tiene su norma, por si acaso. O sea, teóricamente, los médicos deberían utilizar estas normas para atender. Son como guías. Son como guías. La siguiente, parálisis flácida o poliomielitis, ¿no? Y poliomielitis, ¿no? Vigilancia de esta patología. Aquí tenemos caso probable. Aquí ya no tenemos caso sospechoso. Aquí tenemos caso probable o caso confirmado. Caso probable y caso confirmado. Caso probable es una parálisis aguda en todo menor de 15 años que presente cuadro clínico caracterizado por disminución de fuerza, ¿no? De fuerza y tono muscular en una o más de sus extremidades de instalación rápida, ¿no? 3 o 4 días y de origen no traumático. Si un sujeto viene con estas características, entonces es un caso probable. Y luego lo vamos a confirmar seguramente con laboratorios, en el cual se aísla, ¿en dónde? En heces del paciente, donde se aísla el poliovirus, ¿no? Se aísla. Entonces así es como confirmamos la polio. También se puede confirmar por tema clínico epidemiológico, por nexo epidemiológico también. Y también se puede descartar. Ahora, esta parálisis flácida también tiene su propia directiva. Busque la RM 931-2014 MINSA. Esa es la Directiva Sanitaria de Vigilancia de la Parálisis Flácida o poliomielitis. ¿Ya? Pongan en Google RM 931-2014 MINSA y ahí lo van a encontrar esa directiva sanitaria. ¿Ya? Cada una de estas patologías tiene su propia directiva. Aquí nos lo ponemos por tema de tiempo, ¿no? Seguramente tenemos que revisar cada directiva, saldría larguísima la clase. Cada clase sería una directiva. Malaria. Malaria también es una enfermedad que lamentablemente se mantiene en todo el mundo, en Perú también. Cuando uno revisa la OMS, enfermedades transmisibles, siempre pone en primer lugar la malaria, ¿no? Aquí tenemos caso probable y caso confirmado. Ya también. Caso probable de malaria. Es toda persona con fiebre, escalofríos y malestar general con antecedentes de exposición, procedencia de áreas endémicas de malaria. No es una persona con fiebre, escalofríos, ¿no? Si viene una persona con fiebre, escalofríos a emergencia y viene de una zona endémica, ¿no? Del oriente del país, uno podría pensar varias enfermedades de vectores, ¿no? Una de ellas seguramente va a ser malaria, ¿no? Lo confirmamos ¿cómo? Con el hallazgo de parásito por gota gruesa, ¿no? En cualquier otro método de diagnóstico laboratorio, ¿no? Si logramos aislar este patógeno, este parásito, entonces vamos a confirmar esta enfermedad, ¿no? Ahora, caso confirmado de malaria complicada. Todo caso confirmado que presenta uno más de los siguientes signos de alarma. O sea, esto ya es malaria complicada. Es como dengue, probable dengue grave, no grave, ya eso que vamos a ver a continuación. Aquí también hay malaria complicada. ¿Cuáles son los signos de alarma? Deterioro del estado de conciencia, anemia severa, parasitemia elevada, signos de insuficiencia aislada, tipo renal, cardiovascular, hepática, ¿no? Afectación de órgano blanco que le llaman, ¿no? Y que requiere inmediata hospitalización y tratamiento especializado, ¿no? Entonces eso es una malaria complicada. Ahora, hace unos años vino el índice parasitario anual, el IPA. ¿Cómo calcular? ¿No? Bueno, ¿cómo calcular? Más o menos el concepto vino la pregunta. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo el número de casos con gota gruesa positiva sobre la población total de la jurisdicción en el periodo de un año. O sea, de toda la población, imagínense que haya 1000 como personas que viven en esa área, ¿no? En un distrito. De ellos salieron con gota gruesa positiva, imagínense 50. Por 1000. Entonces, eso sería el IPA, índice parasitario anual. Ahora vamos con el dengue. El dengue, el más querido por los exámenes del Perú, porque siempre preguntaban dengue, excepto en los últimos 5 años han dejado de preguntar dengue. Pero sí, por ahí, con respecto a epidemiología me refiero, porque siempre hay preguntas clínicas también por ahí de dengue. Pero con dengue hay que tener mucho cuidado, porque dengue, cada cierto tiempo viene una pregunta de dengue. Recientado, por ejemplo, 2017, 18, 19, vino preguntas de dengue seguiditas. Y hace poco también, si no me equivoco, una pregunta por ahí de dengue. ¿Ya? Entonces hay que tenerle cuidado al dengue. En primer lugar, dengue tiene su RM, también tiene su RM. Resolución ministerial 986, 2016 MINSA. Ya, busquen esta RM y van a encontrar la norma técnica de vigilancia epidemiológica del dengue, zika, chikungunya y otros arbovirus, así se llama. ¿Ya? Entonces ahí está toda la... Pueden encontrar, es un manual también, bueno, es una norma técnica donde explica varios aspectos que deben conocer, sobre todo las definiciones de casos hay que revisar ahí. Entonces tenemos caso probable de dengue. Caso probable de dengue sin señales de alarma y con señales de alarma. Pero aquí me he salteado. A ver. Aquí está un ratito. Y al apretar el botón. Aquí falta caso sospechoso de dengue. Aquí no sé qué ha pasado con mis diapositivas, pero aquí se han comido mi diapositiva. Caso sospechoso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo he quitado? Porque, ¿cómo se llama? Porque en esta norma se pasa de frente de caso probable, por si acaso. Por si acaso. Solamente estoy diciendo un plus. ¿Ya? La norma habla de frente de caso probable, no habla de caso sospechoso, por si acaso. Antiguamente decían que caso sospechoso es aquel sujeto que viene de una zona de transmisión de dengue, así menciona, el cual presenta fiebre, tal como dice acá, ¿no? Con menos de 7 días de evolución, que ha visitado en zonas de transmisión de dengue en los últimos 14 días, ¿no? Más o menos así decía casos sospechosos, ¿ya? Eso es un concepto antiguo, ¿no? Pero en la norma vigente está caso probable y caso confirmado, ¿ya? Por si acaso, hago esa aclaración. Entonces, en esta norma vigente dice, ¿qué es un caso probable de dengue? Tengo de dos tipos, caso probable y caso probable sin señales de alarma y con señales de alarma. Entonces, sin señales de alarma y con señales de alarma.
Y aquí es importante eso, ¿por qué? Porque ha venido la pregunta para diferenciar, que es con señales y sin señales, y también tenemos caso de dengue grave. ¿Ya? Empezamos con el de acá, sin señales de alarma. Es toda persona con fiebre menos de 7 días de evolución que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue de 14 días antes del inicio de síntomas y que presenta al menos las siguientes manifestaciones, ¿no? Dolor retroocular, mialgias, cefaleas, altralgia, dolor lumbar, erupción cutánea, náuseas y vómitos. O sea, debe tener al menos 2 de los siguientes. Si es un sujeto que tiene al menos 2 de los siguientes de estos que están acá, entonces podríamos llamarle caso probable de dengue, pero sin señales de alarma. Por esto, para que no se confundan, ya. Mientras que tenemos caso probable con señales de alarma, es el caso probable, pero que presenta uno o más de los siguientes manifestaciones. O sea, si tiene alguno de estos, ya es un caso con señales de alarma. Y es lo que viene en el examen. Dolor abdominal intenso, dolor torácico, derrame seroso, vómitos persistentes, disminución brusca de temperatura, sangrado de mucosas, disminución de diuresis, lipotimia, somnolencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. Entonces, si es que presentan estas características, entonces ahí podemos decir que son con señales de alarma, ¿no? Entonces, esto es importante. Y caso de dengue grave, que también define esta norma, todo caso probable de dengue con signos de alarma que tiene al menos uno de los siguientes, ¿no? Signos o síntomas de choque hipovolémico, sangrado grave, síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante de plasma y compromiso de órganos, ¿no? Encefalitis, hepatitis, miocarditis. Entonces, esos son los 3 tipos de casos probables de dengue según esta norma. Ahora, caso confirmado de dengue, obviamente cuando se aísla, ¿no? El patógeno, ¿no? Por cultivo celular, por RT-PCR, por ELISA, por antígenos también, anticuerpos IgM también puede ser, por nexo epidemiológico también se puede confirmar. Y por último también hay casos descartados, ¿no? Cuando se ve que no tiene sujeto la patología. Entonces, ese es uno con el dengue. Ahora, con el dengue también se han actualizado algunas normas con respecto a escenarios entomológicos del dengue para intervenir, ¿no? Eso tiene que ver con el Aedes, ¿ya? Con el Aedes. Escenarios entomológicos entomológico tiene que ver con el Aedes, con el Aedes. Entonces, hace poco ha salido la RM228-2023 MINSA, también si quieren, revísenlo, 2023 MINSA, de este año, ven, hace poco. La RM228. Estas normas para actualizando cada 2 años, por eso uno tiene que estar atento ahí. Bueno, bueno, yo les facilito las cosas, ¿no? Pero de repente uno les diría, ¿no? Lean el peruano todos los días, pero no estar revisando el peruano todos los días. Pero en mi caso, como yo trabajo en el tema de gestión, tengo que estar revisando todos los días el peruano. Entonces, esta RM se llama Norma Técnica de Vigilancia de la Aedes aegypti, ¿ya? Norma Técnica de Vigilancia. Es una actualización porque esta norma está utilizándose constantemente cada 2, 3 años. Entonces aquí menciona que hay 2 escenarios. Anteriormente decían que habían 3 escenarios, ahora solamente hay 2 escenarios, ¿ya? Escenario 2 es cuando nunca se ha reportado presencia de la Aedes aegypti. No hay Aedes aegypti en el lugar, pero hay condiciones ecológicas favorables para su introducción y desarrollo y factores de riesgo para su introducción. Eso significa que hay condiciones para que este Aedes aegypti viva, se multiplique, ¿no? Por ejemplo, charcos de agua, tanques sin tapar, llantas polibotadas, recipientes abiertos. Entonces, hay condiciones favorables, pero no hay Aedes aegypti, ¿ya? Entonces, eso se llama escenario 1. En cambio, escenario 2 es aquel lugar donde se ha reportado la presencia de la Aedes aegypti con transmisión o no de arbovirus. O sea, para que sea escenario 2, lo único que necesitamos es que haya Aedes aegypti. Nada más, ¿ya? Haya o no haya transmisión. Si hay Aedes, ya es escenario 2. Sencillito, ahora es más fácil. Escenario 2 hay Aedes, escenario 1 no hay Aedes. Listo. Ahora, ¿qué más? Ahora tenemos que estratificar el riesgo entomológico, por eso es importante. Es importante vigilar a este Aedes, porque al final el Aedes es el que va a transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que vigilarlo. Entonces tenemos el índice aédico, esto se llama índice aédico, Índice aédico, ¿cómo se calcula? Dividiendo el número de viviendas positivas sobre el número de viviendas inspeccionadas. ¿Esto cómo se calcula? Lo que se hace es ir casa por casa y buscar señales que nos indiquen que el Aedes está en la casa. La forma más lógica es encontrar el Aedes volando, ¿no? Por ahí, aquí hay un Aedes, ya listo. Obviamente van personas entrenadas, ¿no? A veces nosotros nos vemos los mosquitos y uno dice, es un mosquito, es un zancudo, ¿no? Pero ya son personas entrenadas para determinar si hay Aedes a eso o no. Pero también buscan también sus larvas también, buscan recipientes y encuentran sus larvas, inclusive los restos de estos insectos también quedan y ellos mismos lo analizan y ven, esto es una casa positiva, ya, entonces son número de viviendas positivas sobre el total de viviendas inspeccionadas, ¿no? Cada cierto tiempo las áreas de epidemiología de cada distrito, de cada red, microred, hacen esta vigilancia. ¿Y cómo se estratifica, no? Bajo riesgo es cuando el índice aédico va de 0 a menos del 1%, mediano riesgo de 1 a menos del 2% y alto riesgo más del 2%. O sea, si es más del 2% de casas positivas, alto riesgo. Eso significa que de 100 casas solo encontraron 2 Aedes, significan que estamos en alto riesgo, ¿no? De 2 a más. Imagínense. Y lo que vino en examen, es una pregunta graciosa, bueno, interesante, graciosa no digo, interesante, en el año 2017, si no me equivoco, ¿qué colorcito vas a pintar en el mapa? Eso viene en el examen, ¿no? Si es en una localidad sin riesgo, entonces lo voy a pintar de color blanco. Si es una localidad escenario 1, voy a pintar de color gris. Si es un escenario 2 de bajo riesgo, lo voy a pintar de verde. Si es escenario 2, pero de mediano riesgo, de color amarillo. Y si es de escenario 2 de alto riesgo, de color rojo. Entonces así voy a pintar mi mapita, ¿no? Que obviamente lo que están haciendo su serum, seguramente el que está ahí, le han encargado esta tarea, seguramente está pintando sus mapitas. Ya, entonces acabamos con el dengue. Otra enfermedad que últimamente también ha venido, si no me equivoco por aquí, ahí está, sí, fiebre amarilla ha venido, una pregunta.
Fiebre amarilla. Aquí fiebre amarilla sí tiene caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. ¿Ya? Caso sospechoso de fiebre amarilla. Es todo paciente con fiebre e ictericia de inicio agudo procedente de una zona enzootica. Más adelante voy a decir que es una zona enzootica. Solo se usa en qué casos? En cuando hay epidemia o en lugares donde se sospeche que puede ocurrir un incremento de esta actividad académica. O sea, se usa esta definición solamente cuando estamos en riesgo inminente de una epidemia. Caso probable. Es toda persona de cualquier edad procedente de una zona endémica de fiebre amarilla, que presenta fiebre de inicio agudo seguido por ictericia, con uno o uno de los siguientes criterios. O sea, es un sujeto que viene de una zona endémica con ictericia que presenta o sangrado de la mucosa nasal o encías o sangrado digestivo alto o muerte a las 3 semanas. ¿Ven? De repente una persona falleció, pero no sabían por qué falleció. Entonces es un caso probable de fiebre amarilla. ¿Y cómo lo confirmamos la fiebre amarilla? En suero, en tejidos o por nexo epidemiológico, ¿no? Entonces, con el examen laboratorio, en suero aislamos el virus de la fiebre amarilla, por IgM también, o en tejidos, muestra de hígado por inmunohistoquímica, obviamente post-mortem, ¿no? Muerto también, ¿no? Podemos encontrar en biopsias, ¿no? Entonces, así es como confirmamos esta fiebre amarilla. Y esto es lo que vino en el examen, medidas de prevención de fiebre amarilla. Y eso está en los manuales que les he dicho, ¿ah? En los manuales de epidemiología están estos textos. Ahí tenemos dos zonas enzonóticas y zonas expulsoras. Si no me equivoco, esa pregunta señalaba esto. Se tiene una zona enzonótica de fiebre amarilla. ¿Cuál es la medida de prevención? Más o menos así decía la pregunta. ¿Ya? Tengo áreas enzonóticas. ¿Qué son áreas enzonóticas? Son zonas endémicas. ¿Ya? Zonas endémicas. Áreas enzonóticas son áreas endémicas. Ya saben que es endémicas, ya les expliqué. Y áreas expulsoras de migrantes son las zonas no endémicas. Así le llaman, así le han puesto el nombre. Así todo rimbombante, pero son zonas endémicas y zonas no endémicas. En las zonas enzonóticas o endémicas, la medida de prevención a adoptar es la inmunización. O sea, zonas endémicas hay que vacunar contra la malaria. Ahora vamos a ver esquemas de vacunación. Vigilancia de factores de riesgo, ver la cobertura de las vacunas, vigilancia de episodias, ya saben que son episodias, identificar expansión agrícola también, educación sanitaria, y esto es lo que vino en examen, educación sanitaria también, educar a las personas, el riesgo de enfermar, y saneamiento básico y vigilancia entomológica, medir el índice aédico. Y en zonas no endémicas, la vacunación, sobre todo los que van a viajar, ¿no? Y la educación sanitaria también. Y bueno, lo último, para hacer un pequeño break rápido y para continuar, es esto. Ya hemos acabado ya cómo vamos a notificar los casos. Ahora, hay algunas enfermedades que son de notificación inmediata, que se notifican inmediatamente, que diagnostican este caso, al toque tienen que avisar. En primer lugar, tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, que se actualizó en el año 2005. Desde entonces no hay, según de aquella época, 2005. Desde entonces no se ha actualizado, seguramente dentro de próximos años se va a actualizar, ¿no? Después de la pandemia que hubo, de repente lo están actualizando. Aquí señala que las enfermedades más, de todas maneras que tenemos de notificar inmediatamente es la viruela, la polio, la gripe humana y el síndrome respiratorio agudo severo. En esa época recuerdo yo que en el 2004, en esa época, ustedes dirán, hace años, ¿no? De repente estaba en el colegio, yo ingresé a medicina y recuerdo de que justo en esa época ocurrió una epidemia del síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, en el año 2004, en el año 2005, actualizaron este reglamento y salió esto, ¿no? Seguramente en la pandemia saldrá otro nuevo reglamento, de repente, no sé. Pero esto es lo que dice el MINSA, esto es MINSA. MINSA dice que estas son las enfermedades de notificación inmediata. Tengo las 4 primeros, si se fijan, son las mismas que dice el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? La viruela, la polio, la gripe, el síndrome respiratorio agudo severo, pero también tenemos la polio aguda, la tosferina, difteria, tétano, sarampión, rubiola, la fiebre amarilla, rabia, seguramente han comunicado inmediatamente el caso de rabia que hubo, carbunco, las pestes, ¿ves? Todas las pestes, meningitis peste, el dengue, pero el dengue grave, no el dengue, ¿cómo se llama? Que no es grave, tifus exantemático, meningitis meningocócica, muerte materna, está de vacunar inadvertidamente, la cesavi, cólera y algún otro brote epidémico, ¿no? Que hayan detectado. También se incluye la tuberculosis XDR y el personal en salud también, ¿no? Y aquí están los documentos que sustentan lo que les acabo de decir. Ya pueden buscarlo a mayor detalle.